En este video vamos a estudiar el método de punto fijo. Es la tercera parte de los videos de la unidad de cálculo de raíces. Hasta ahora habíamos visto las generalidades y los métodos de bisección y de regula falsi. Vamos a ver ahora este nuevo método. Este método consiste en transformar el problema original que nosotros teníamos de encontrar las raíces de una función en un problema equivalente que consiste en encontrar los puntos fijos de otra función. ¿A qué se llama punto fijo de una función? Justamente a los valores de x que tienen como imagen a ellos mismos, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en la función y igual x cuadrado, tanto el 0 como el 1 son los números que su cuadrado coincide con ellos, ¿no? Ahí hay dos puntos fijos. Entonces, en vez de buscar las raíces de una función, vamos a estar buscando los puntos fijos de otros, pero que van a coincidir, van a ser los mismos valores, ¿sí? Por eso este método recibe el nombre de punto fijo. Bien, ¿qué es lo que va a hacer el método concretamente? Parte de un valor llamado x sub 0, un valor inicial, y calcula la imagen a partir de la función g. A ese nuevo valor lo llama x1. Luego calcula la imagen de x1 y la llama x2, y así sucesivamente, es decir, que cada nuevo valor de x, cada xn más 1, es simplemente la imagen del anterior. Esta sucesión de valores, ya veremos si converge o no a la raíz. La raíz en forma exacta la habíamos denominado alfa. ¿Sí? Bueno, ya veremos entonces en qué casos, bajo qué hipótesis, esta sucesión converge o no a la raíz. Bien, en forma algorítmica podemos decir lo siguiente. Primero hay que tomar un valor inicial x0 cercano a la raíz. Ya vamos a analizar bien las hipótesis. Se pone un contador en 0. Como siempre, si se cumple el criterio de paro, hay que detenerse. Si no, se calcula el siguiente, que en este caso es simplemente la g del anterior. Se incrementa el n y se vuelve a iterar, ¿sí? Es sencillo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan de este? Que ya lo estuvimos trabajando en los videos anteriores, ¿no? Habíamos visto que tenía una raíz única en el intervalo 1, 2 y también lo habíamos resuelto por bisección y por regula falsi. Bueno, vamos a ver si lo podemos resolver por este nuevo método, ¿sí? Vamos a intentar, porque todavía no vimos la parte teórica que nos diga qué condiciones debía cumplir la g. Así que vamos a hacer unos intentos. Primero, ¿de qué manera puedo convertir a esta ecuación que está igualada a 0 en una que esté igualada a x? Por ejemplo, podría ser despejar la x que ya tiene, ¿no? ¿Se entiende? Esta x y paso los otros dos términos hacia el segundo miembro. Acá tenemos una forma que no va a ser la única. No hay una única manera. Vamos a intentar. Esta sería la g de x. Bien, ¿qué decía el método? ¿Qué proponía? Tomar un valor inicial. Bueno, como estamos trabajando en el intervalo 1, 2, y si recuerdan del método gráfico, me parece que estaba más cerca del 1, la raíz, yo propongo arrancar con el 1, que x0 sea el 1. ¿Qué habría que hacer? Calcular x1 ¿de qué manera? Haciendo la g del x0. ¿Sí? En este caso es venir y poner acá el valor de x0, que x0 es 1, así que 4 menos c a la 1, nos queda este valor, que está dentro de nuestro intervalo, así que por el momento no nos llama mucho la atención. Hacemos lo mismo con x2, pero miren lo que está ocurriendo acá al hacer la cuenta. Ya me dio un valor que está fuera del intervalo. Bueno, a ver, sigamos a ver qué pasa. Uy, acá también. Y si seguimos, miren los valores que se obtienen. ¿Qué está ocurriendo acá? Está ocurriendo que se aleja del intervalo hasta que en algún momento empieza a quedar oscilante entre dos valores. ¿Ven? Entre este menos 50,59 más o menos y 4. Termina siendo una sucesión que oscila entre dos valores. No nos sirvió.
Esta entonces la descarto. Pasemos a la segunda forma. A ver si se les ocurre a ustedes. ¿De qué otra manera puedo yo convertir a esto que esté igualado a 0 en una que esté igualada a x? Por ejemplo, le puedo sumar x en ambos miembros. A ver, ¿cómo me quedaría entonces esta nueva función g? E a la x menos 4 más 2x. Intentemos ver qué sucesión genera. El x0 es 1, el x1, bueno, ya empezamos mal. Se nos fue de nuestro intervalo. A ver si seguimos. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso, si vemos, los valores se van alejando cada vez más para la izquierda. Esta sucesión diverge, se nos va al menos infinito. Tampoco sirve, ¿sí? A ver, una tercera, ¿será la vencida? ¿De qué otra manera puedo convertir a esto? ¿Qué les parece si despejamos la x que está en la exponencial? ¿Sí? Primero paso así y ahora aplico logaritmo, ¿no? X me queda logaritmo natural de 4 menos x. Intentemos con esta, a ver qué pasa. Comienzo del 1. El primer valor, bueno, vamos bien, pero todavía no pongamos las manos en el fuego. ¿Por qué? Porque en el primer caso también había quedado en el intervalo y sin embargo después no nos sirvió. Si calculamos x2, qué bien, sigue estando en el intervalo. Miren x3, ¿qué estamos viendo? Que además la diferencia entre dos aproximaciones cada vez es menor, ¿sí? Cada vez es menor. Acá ya, por ejemplo, comparten el primer decimal, ¿sí? Nosotros queríamos tener una precisión menor que 10 a la menos 2. Todavía no lo logro, pero a ver si hacemos una más. Aquí, ¿qué ocurrió? La diferencia entre las dos últimas es menor que 10 a la menos 2. Listo, ahí ya tenemos la raíz. En 4 iteraciones ya logramos la precisión deseada. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunas de las funciones no nos sirvieron y estas sí? Evidentemente necesitamos ver la parte teórica porque seguramente esta función estará cumpliendo ciertas hipótesis que las otras no. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer el análisis gráfico de la convergencia y después vemos los teoremas analíticamente, ¿sí? Pero esto es para entenderlo un poco mejor. ¿Qué tengo yo acá en este primer caso? Tengo una función g cualquiera, ¿no? Esta roja. Y esto es la recta identidad. Justamente, ¿por qué? Porque uno ¿qué está tratando de buscar? G de x igual x. Es como si buscáramos la intersección entre la curva de g con la recta identidad. Aquí estaría, ¿no? O sea que acá está el valor de alfa. Alfa es el punto fijo de g, que también coincide con el valor de raíz de f, ¿no? Que era el problema original nuestro. Bueno, a ver, hagamos gráficamente lo que hacía el método. El método tomaba un valor x0, supongamos que está acá. Con este x0 se fijaba cuánto valía la g, ¿sí? Ese es el valor de g de x0, pero este valor es el que llamaba x1. O sea que yo acá puedo volver a la recta identidad, que tiene iguales abscisas y ordenadas, y baja el valor x1. Y ahora otra vez, subo hasta g. Este es el valor de g de x1, ¿sí? Pero este valor, vuelvo a la recta identidad y ahí, ¿quién baja? El x2. Y después, con x2, subo de nuevo. Con lo cual, ¿sí? En vez de hacer todo, decir de este me voy acá, después vuelvo, ¿para qué ir y volver? Directamente yo puedo decir, con este voy a g. De g voy a la identidad. De identidad bajo a g. Después identidad. Después bajo a g. Después identidad. Ven que se formaría esta parte sola, como una escalerita, que se va acercando ¿a dónde? Cada vez son más chiquitos los escaloncitos, pero se va acercando justamente a este punto intersección. En este caso, se dice que la sucesión converge en forma escalonada, ¿sí? Pero, ¿qué particularidad tiene esta función g para que ocurra esto? ¿Es creciente? Sí, es creciente, pero es creciente en forma más suave que la identidad, ¿no? O sea que la g' está comprendida ¿entre qué valores? Está comprendida entre 0 y 1. ¿Sí? Siempre que esté comprendida entre 0 y 1 va a ser una convergencia escalonada. Vamos al segundo caso. A ver este.
Yo acá que dibujé, la función g es decreciente, pero también es decreciente en forma suave, ¿no? Y esta es la identidad. A ver qué pasaría en este caso. En este caso, si tomamos un valor x0 cualquiera, ya sabemos que vamos a g, de g vamos a identidad, de identidad, ese es el x1, ¿no? De identidad volvemos a g, nuevamente identidad y acá tengo el x2, vuelvo a g, de ahí voy a identidad, ¿sí? Y tengo el x3 más cerquita de alfa, con lo cual, si se fijan, acá no se hace una escalera, ¿no? Acá, como los valores van alternados a los lados de alfa, uno, otro, aquí se forma, ¿qué cosa? Una espiral, exactamente. Por eso esto se dice que converge en forma espiralada. ¿Y esto cuándo ocurre? Justamente cuando la derivada está entre menos 1 y 0. Converge, pero en forma de espiral, ¿sí? Los valores van alternándose, que de hecho es lo que nos pasó en el ejemplo que funcionó. Si ustedes vuelven atrás, van a ver que los valores iban encerrando la raíz de los dos lados. Pero ¿qué pasaría en un caso como este? Donde la función g, claramente que se ve, que tiene una derivada más alta que la identidad, ¿no? O sea que la g' acá es mayor que 1. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a tomar un x0, como hacemos siempre. Voy a g, de g a dónde teníamos que ir, a la identidad y ahí está el x1. Luego vuelvo a g, vuelvo a la identidad y acá tengo el x2. Con lo cual, fíjense lo que está ocurriendo con los valores, ¿no? Cada vez se me están yendo más lejos. Acá se hace una escalera de escalones cada vez más grandes que diverge. En este caso, entonces, se dice que diverge en forma escalonada. Y ocurre cuando la g' es mayor que 1. ¿Y qué nos faltaría analizar? El caso en que g' es menor que menos 1, ¿sí? A ver qué pasa aquí. Tomo el x0, voy a g, voy a identidad. Voy a g, voy a identidad. Vuelvo a g, voy a identidad. ¿Qué está pasando? Acá se hace una espiral que se abre. Entonces, en este caso, cuando g' es menor que menos 1, diverge en forma de espiral. O en algún caso, como nos pasó en el primer ejemplo, que pueden ustedes volver a ver, empezó agrandándose esta espiral, hasta que en un momento por ahí enganchó dos valores en el que se queda haciendo como un cuadrado. Y ahí es cuando va a quedar oscilante entre dos valores de x distintos, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió en nuestro primer caso. Bueno, todo esto fue un análisis gráfico, pero nos faltó ver qué pasa si g' vale 1 justito, ¿sí? O menos 1. ¿Qué pasaría en ese caso? Yo les muestro un ejemplo concreto, ¿no? Esta función, 2 por la raíz de x menos 1 sería, porque está a un medio. La raíz obviamente es 2. Vamos a ver qué pasa. La g', si hacemos la derivada, 2 por 1 medio por x menos 1 a la menos 1 medio, nos queda de esta manera, x menos 1 a la menos 1 medio, que claramente en 2 vale 1. Bueno, en este caso, miren lo que ocurre. Si yo tomo un x0 que está antes del 2, se ve que lentamente se va alejando, ¿sí? Diverge, aunque lentamente, pero diverge. Si tomo un x0, 2,5, parece que se va acercando, pero tan lento. Yo acá puse puntos suspensivos, pero había como 15 pasos en el medio, ¿eh? Y pasa algo extraño. Por ejemplo, yo tengo este valor, ¿no? Supónganse que esta fuera la x18. Y este es el valor de su g, o sea, este valor es el que después vendría acá abajo. Si uno se fija, ¿cuántas cifras comparten? Comparten hasta el 8, ¿no? ¿Sí? O sea que uno, en un método cualquiera, diría, ah, bueno, si esta y esta tienen hasta el 8, hasta ahí puedo asegurar. Y es mentira. ¿Por qué? Porque alfa es 2, con todos ceros después. Quiere decir que acá no sería válido el criterio de paro de comparar las dos últimas, ¿sí? Por eso, en estos casos, no vamos a poder aplicar el método. Entonces, en conclusión del análisis gráfico, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir del análisis gráfico? Podemos decir
que converge siempre y cuando el módulo de G' sea menor que 1, ¿sí? O sea, cuando está comprendida entre menos 1 y 1. Esta va a ser la condición. Bueno, igualmente vamos a enunciarlas formalmente y ver su demostración analítica. Hay un teorema de condiciones de existencia, que es este que está apareciendo acá. ¿Qué dice este teorema? Dice que si la función es continua en el intervalo cerrado, si g de x pertenece al intervalo cerrado, ¿esto qué me está diciendo? Que para todo valor del intervalo, la imagen está dentro del intervalo. ¿Ven? De esta manera nos estaríamos asegurando que ninguna se escape. Y además, el módulo de G' tiene como cota un valor menor que 1, que es lo que ya habíamos visto, en todos los AB del intervalo abierto. Si pasa todo esto, entonces G tiene un único punto fijo de G en AB. Fíjense que esto es un teorema de condición suficiente. O sea, si pasa todo esto, entonces podemos garantizar, No es un sí, solo sí. Y además, acá que garantiza la existencia de punto fijo, es algo que nosotros ya la teníamos asegurada de antes. Cuando usamos este método, nosotros ya sabemos que va a haber un punto fijo, ¿no? Por eso es que aunque no se cumpla estrictamente la primera condición, ¿sí? Solo con la segunda, nosotros vamos a poder también calcular. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, hacemos la demostración de este teorema y después vemos el de convergencia. Para demostrar este teorema, fíjense que si G de A fuera A o G de B fuera B, ya estaría demostrado. El punto fijo sería uno de ellos. Así que vamos a suponer que ellos no son puntos fijos, con lo cual las imágenes van a estar comprendidas estrictamente entre A y B. ¿Qué definimos? Una función h, que es g de x menos x. Esta función h, ¿cómo es en A y cómo es en B? Y en A es positiva, porque g de A es mayor que A, pero en B es negativa, porque g de B es menor que B, ¿sí? Entonces esta función en h es positiva, esta función h en B es negativa, que sabemos por el teorema de Bolzano, que tiene que haber un valor dentro del intervalo que anule la función, porque si es continua y tiene signos distintos, va a haber un h de c, perdón, que valga 0. Entonces, este sería el punto fijo. Con esto se demuestra la existencia. Y para probar la unicidad vamos a suponer que hay dos puntos fijos diferentes, P y Q. Y fíjense que el módulo de P menos Q sería módulo de G de P menos G de Q, ¿no? Porque yo estoy suponiendo que son puntos fijos, cada uno es igual a su imagen de G. Esto, por teorema del valor medio, se puede escribir como el módulo de G' de un valor, este delta es del intervalo, ¿sí? Por el módulo de P menos Q. Pero, por hipótesis, ¿cómo es esto? En cualquier, por más que uno no sepa quién es justo este delta, pero sí es del intervalo, esto, por hipótesis, es menor que 1. Entonces, como esto, ¿sí?, es menor estricto que 1, ¿qué nos queda a nosotros? A ver, fíjense, ¿qué nos queda? Que el módulo de P menos Q es menor estricto que sí mismo. ¿Eso es lo que nos va a quedar? ¿Y puede ser algo menor estricto que sí mismo? No, esto es un absurdo, que provino de suponer que había dos puntos fijos, con lo cual queda probada la unicidad. ¿Bien? Bueno, el otro teorema es el que nos asegura la convergencia, ¿sí? Este método, ¿qué dice? Incluye al anterior, en realidad. Dice que si tenemos una función continua en el cerrado, que cumple, fíjense que estas dos primeras condiciones son las del otro teorema. Pero acá, ¿qué me agrega? Que si yo tomo un punto x0 del intervalo cerrado, la sucesión definida por el método de punto fijo, ¿no?, donde cada una era la g del anterior, converge al único punto fijo alfa de g en AB. O sea que esto incluye al anterior, ¿sí? La existencia y unicidad del punto fijo ya la demostramos.
faltaría que probemos que, tomando como valor inicial cualquiera del intervalo cerrado, tenemos una sucesión convergente. ¿Sí? Bueno, para eso, fíjense, vamos a tomar xn menos alfa, el error absoluto, la diferencia que hay entre xn y la raíz. Xn era la g del anterior, y alfa, por ser el verdadero punto fijo, es g de sí mismo. Bueno, otra vez por teorema de valor medio sabemos que esto es g' en un Cn, donde el Cn es un valor del intervalo, por la diferencia entre las abscisas. Bien, que esto a su vez es menor o igual que una cota, ¿sí? Que esta cota era menor que 1. Si tomamos ahora el xn menos 1 menos alfa y pensamos lo mismo, ahora esto va a ser g del xn menos 2 menos g de alfa. Bueno, por la misma razón va a ser g' de otro valor que lo llamamos cn menos 1 por la diferencia de ellos, que esto también a su vez es menor o igual que k. Y así sucesivamente, hasta que lleguemos a ¿cuál? Xn, xn menos 1, xn menos 2, así hasta llegar al x0 menos alfa. Con lo cual, fíjense que, por esto que estábamos diciendo, ¿no? Este era menor o igual que k por este, y este a su vez es k por el anterior, así que acá me queda k cuadrado, etc. Acá me queda k a la n por x0 menos alfa. Pero, justamente, si nosotros tomamos el límite del xn menos alfa, va a ser menor o igual que el límite de esto. ¿Y cuánto valía k? K era un número menor que 1, por eso k a la n tiende a 0. ¿Y esto qué me está asegurando? Me está asegurando justamente la convergencia, que a medida que n tiende a infinito, cada vez nos estamos acercando más a alfa. ¿Sí? Eso es lo que demuestra este teorema. Bueno, entonces ahora ya sabemos para resolver ejercicios qué tenemos que hacer. Bueno, algo más. Orden y radio de convergencia de punto fijo. Se puede demostrar, también aplicando teorema de valor medio, como ven aquí, que el radio de convergencia es la g', bueno, acá todavía es de delta, pero si uno toma límite para n tendiendo a infinito, este delta, ¿sí? Cada vez está más acotado, en definitiva termina siendo alfa. Entonces, acá ¿qué veo? Que esto es el radio de convergencia. Y el p, que era el orden, ¿a qué exponente está ahí? A 1. ¿Sí? Es convergencia lineal igual que los dos métodos que vimos antes. El radio es la g' de alfa. Por eso, cuanto más pequeña sea la derivada, más rápido va a ser la convergencia. Vamos a este ejercicio. Si nos piden resolver la raíz, o sea, calcular las raíces de esta función con error, miren, bastante grande, 10 a la menos 7 dice. Y el intervalo 0, 1. ¿Por qué? Porque, bueno, cumple Bolzano, ¿sí? F de 0 es negativa y de 1 positiva. ¿Qué tendríamos que hacer? Encontrar una función g. ¿Se les ocurre alguna manera? La función es x menos 0,2 seno de x menos 0,5 igual 0. ¿Qué tal si despejamos esta x? Bien, pero ahora no vamos a perder tiempo probando los cálculos, porque ahora sí sabemos qué condición se tiene que cumplir, ¿no? Vamos a revisar si esta g cumple con la condición. ¿Qué hay que calcular? La g'. G', fíjense que es la constante por la derivada del seno, que es coseno, acá no va el menos, Y entonces 0,2 por coseno de x, ¿sí? ¿Qué valor toma esto? Esto es menor o igual que 0,2, porque el valor máximo del coseno es 1. Con lo cual cumple el requisito. Quiere decir que esta función sí la vamos a poder utilizar. ¿Sí? Cumple. Entonces podemos hacer los cálculos. Tomamos un valor inicial, por ejemplo el 0,5, y fíjense que acá está la tablita. Partiendo del 0,5 y calculando cada vez la g del siguiente, nos da ahí que converge con 10 a la menos 7. Un error bastante grande, o sea, una precisión bastante grande, y no tardó tantos pasos. En 8 pasos se logró. Bien, nos quedamos con este valor. Bueno, y este es un ejercicio para pensar. Dice, si para hallar la raíz en el intervalo 1, 2 de x cubo igual a e a la x,
una posibilidad es descomponer x cubo en x por x cuadrado y después esta x cuadrado mandarla dividiendo, ¿no? Esta sería una G1 que uno intenta trabajar. Si uno hace la derivada, que pueden revisar ustedes tranquilos a ver si está bien hecha, resulta que esta derivada, ahí está simplificada, si yo la evalúo en 1, me da este valor. Entonces yo digo, me dio mayor que 1. ¿No converge? Sin embargo, si uno hace la cuenta, ¿sí? Si x0 es 1, después me dio este valor, pero después fíjense que se va achicando y termina convergiendo. Entonces, ¿dónde está el error acá? ¿Acaso esto contradice el teorema? Piénsenlo y, como siempre, después lo consultan en el foro. Bueno, la conclusión que pueden sacar de ejercicios como el anterior, ¿sí? Que les recomiendo que lo piensen, es que a veces si uno toma un intervalo demasiado grande que no cumple con esta condición, ¿sí? Igualmente, si se cumple esto cerca de la raíz, porque el radio de convergencia era la G' del alfa, ¿no? Entonces, si cerca de la raíz se cumple esto, aunque uno trabaje con un intervalo más grande que los extremos no cumpla, ¿sí? La condición, igualmente puede ser que converja a la raíz. Por eso es que el x0 en teoría hay que tratar de tomarlo lo más cerca posible para garantizar la convergencia. ¿Bien? Bueno. Unas observaciones finales antes de terminar de este método. Este método es de fácil aplicación porque cada una es la G del anterior, ¿vieron? No hay que recordar ninguna fórmula complicada. Pero, ¿qué pasa? A veces, aunque acá no lo experimentamos, pero ustedes cuando intenten hacer los ejercicios van a ver que a veces la primera G que se les ocurre no sirve, por ahí prueban otra que tampoco. A veces es difícil descubrir una G que converja, ¿sí? Porque por ahí las que se les ocurren no cumplen el requisito. Pero la rapidez de convergencia, como depende de G' de alfa, ¿sí? Si se elige una G conveniente, suele ser bastante rápido. Esto lo vimos en uno de los ejemplos. Entonces, ¿cuándo conviene usar este método? Si enseguida encontramos una G de X que cumpla, entonces ahí sí es un método muy práctico, ¿no? Como el que mostramos hace un ratito, despejando la X, de esa que tenía seno, uno pudo enseguida lograr una buena precisión. Continuaremos en el otro video con el método de Newton-Raphson, ¿sí? Así que nos vemos en el próximo video.